¿Qué tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en su podcast A Dos Voces. Todas las semanas con sorpresas del mundo de la música. Me acompaña, como siempre, mi amigo José María Álvarez. Soy Ricardo Marcos y contentos de estar aquí. José María. Hola Ricardo, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar en nuestro podcast en A Dos Voces. Crece en nuestra comunidad, Ricardo, amigos. Gracias por compartirnos, gracias por sus comentarios, pero necesitamos más comentarios, aunque sea un breve saludo. Recuerden que este asunto de los algoritmos nos ayuda, aunque sea un hola, aunque sea un gracias, lo que quieran comentar, siempre nos ayudará mucho. Y pues estos días descubriendo cosas, Ricardo, platicando, creo que a la gente le ha gustado mucho nuestro podcast anterior de George Gershwin, ¿no? Lo cual agradecemos muchísimo. Se identificó el público, pues ahí tuvimos comentarios en el Twitter. Insisto, gracias por hacerlo en nuestras redes sociales, pero si lo comentan en nuestra caja de comentarios en el canal de YouTube, será muchísimo mejor para que crezca la audiencia. Tuvimos muchos comentarios de que tenían las grabaciones, de las que platicábamos. En fin, muchas gracias. Antes que otra cosa, muchas gracias. Así es, y también a los que nos pusieron mensajes sobre el programa de las oberturas de Rossini, que también fue taquillero. Así que hemos tenido buena suerte en los dos últimos programas. Agradecemos, obviamente, su audición. Y también, pues, dense cuenta que no andamos ya de uniforme como la vez pasada, que fue la Rapsodia en azul. Ahora estamos de verde y blanco, pensando en el mes de la patria, que fue precisamente ya arranca en estos momentos. Pero el día de hoy... Rosa mexicano, por cierto. Rosa mexicano en mi pared. Allá atrás, allá atrás. Habrá que ponerle algo de decoración para el siguiente programa, José María. El Claro, caso... bueno, yo desde que me cambié aquí donde vivo, Ricardo, amigos, yo puse la bandera de México, porque en realidad no es que sea yo tan patriota, aunque sí me siento orgullosamente mexicano, pero en el mes de septiembre la tenía yo guardada de hace muchos años y decidí ponerla y nunca la he quitado, así que aquí afuera está la bandera mexicana ondeando orgullosamente. Aunque el día de hoy no vamos a arrancar con un tema mexicano, es un programa, de hecho, que ya algunas y algunos amigos nos habían sugerido que lo hiciéramos. Y pues el día de hoy tenemos a todo un personaje, uno de los grandes músicos del siglo XX y de estos primeros, vamos a decir, 15 años del siglo XXI. Nada menos que Nikolaus Harnoncourt. Qué gran personaje, sin lugar a dudas. Y ahí, como siempre, pasamos un poco de terrenos anecdóticos. Yo me encontré con Harnoncourt precisamente en mi niñez. En esa época yo coleccionaba cassettes de música clásica. Y digo coleccionaba, más bien devoraba, porque lo que quería era escuchar la música, no tener ahí nada más para las cuestiones estéticas. Lo que ven ustedes acá atrás es tanto estético como de uso. O sea, en pocas palabras, son discos que entran y salen y después uno redescubre las cosas que tiene, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso de mi niñez es cierto que primero me tocó el LP, pero luego hice una transición al cassette y por muchos años coleccioné cassettes antes de pasar al disco compacto. Entre esos cassettes hay uno bellísimo de Archive, que es este subsello de la Deutsche Grammophon que se encarga de la música barroca y del Renacimiento principalmente, aunque luego se abrió también al clasicismo. En este caso, había un cassette o un disco, eventualmente pasó a CD, de Heinrich Ignaz von Weber, este compositor barroco del alemán del siglo XVII, o sea, vamos a decir, del primer barroco. Y realmente es un disco, un cassette excepcional. Y ahí es cuando uno comenzaba a darse cuenta
que muchas de las cosas que uno le achacaba a la música del siglo XX, los barrocos ya lo estaban haciendo. Esas disonancias a veces audaces, el uso incluso de la percusión de una forma pues hasta moderna, diría yo. En fin, ciertos elementos de la música de Biber y de Georg Muffat, que era el otro compositor de ese disco, pues realmente fue una revelación. Y ahí fue cuando yo descubrí quién era Nikolaus Harnoncourt. Tiempo después me iba a topar con que el señor Harnoncourt, ya veterano de muchos años, iba a abordar la música de Mozart, de Haydn, de Beethoven, y de forma magistral. Y ese es, digamos, el primer rasgo que encontré yo de Harnoncourt, José María. Pues es una muy bella historia, sobre todo de encontrar a un intérprete tan ecléctico, polifacético, interesante. Yo creo que lo que hoy tenemos en el mundo, Ricardo, amigos, en la música de concierto y especialmente en lo que hoy se llama la interpretación históricamente informada, es gracias a Harnoncourt y gracias a su amigo y colega Gustav Leonhardt. Ellos fueron los que pusieron este interés muy genuino e importantísimo, histórico, para realmente tratar de recuperar la música del pasado, digamos, de la época barroca, el prebarroco y el primer clasicismo, de una forma absolutamente fiel. Y no solo es la interpretación, es toda la búsqueda, todos los estudios, todo lo que compartió Harnoncourt en sus libros. Eso lo hace un personaje absolutamente fundamental en la música. Todo el movimiento que se ha generado, creo yo, en los años, especialmente fines de los 70s y los años por venir después, ha sido gracias al trabajo de Harnoncourt y, por supuesto, también al apoyo de Gustav Leonhardt y de su esposa Alice Harnoncourt, que, por cierto, falleció hace apenas algunas semanas. Es muy interesante que revisemos y qué bueno que hacemos este podcast, Ricardo, porque centrarnos en la figura de alguien tan importante, tan imaginativo, y sobre todo que tiene todos los elementos para poder ofrecer una interpretación históricamente informada, que en muchos momentos se le llamó pues el movimiento de la música antigua o con instrumentos originales de la época. Pues tenemos quizá a un intérprete muy visionario y que, bueno, empezando a hablar de él, él empezó como chelista y durante mucho tiempo él se desempeñó en ese sentido, pero siendo muy joven, es que él decidió fundar su propio grupo que, pues, durante todos estos años ha permanecido el Concertus Musicus de Viena y que gracias a ese grupo se logró, pues, toda esta discografía de la que tú hablas y en la que nosotros podemos encontrar o, de alguna manera, si no conocíamos, sobre todo en los 70, Ricardo, no conocíamos el mundo sonoro barroco, quizá como debió ser interpretado, gracias a Harnoncourt logramos ingresar a ese mundo. Siempre escuchamos a Bach interpretado a la manera romántica, o sea, y no con cuerdas de tripa y en fin, con todo este tipo de cosas, con la afinación moderna. Entonces, en mi caso particular, se abrió un mundo sonoro importantísimo y hay que agradecérselo en mi caso a la radio. En la radio, cuando yo escuchaba, por ejemplo, en la XLA, en Radio UNAM, escuchaba el nombre de Nikolaus Harnoncourt, encontraba precisamente este discurso totalmente distinto a lo que yo había escuchado, al Bach, por ejemplo, de Karajan, ¿no? Que era lo que nosotros comprábamos en los discos o en los cassettes, en lo que teníamos acceso. Entonces, creo yo que el poder recordar esta muy interesante personalidad a nuestras amigas y amigos les también, si no lo conocen, les abrirá una muy interesante brecha. Qué personaje tan fascinante. Y para hacer una revisión breve biográfica, él nació un 6 de diciembre de 1929 en Berlín. Sin embargo, realmente se le asocia más con Austria
porque desde muy temprana edad fue a vivir a Graz y eventualmente realizó sus estudios en Austria, estableciéndose en Viena, precisamente el lugar donde al ser formado como chelista, fue primero chelista de la Sinfónica de Viena, no confundirla con la Filarmónica de Viena, digamos, es la otra orquesta sinfónica que tiene, por cierto, un muy buen nivel, sin llegar evidentemente a la excelsitud histórica de la Filarmónica de Viena. Y después, precisamente en 1953, funda el Concentus Musicus de Viena, esta maravillosa orquesta de instrumentos antiguos, que no empezó a utilizar instrumentos antiguos hasta unos años después. Curiosamente, esta orquesta el próximo año va a celebrar los 70 años de existencia, todavía sigue, por supuesto, funcionando, a pesar de que los dos grandes fundadores, Nikolaus y Alice, pues ya no están con nosotros. Sigue obviamente la hija de ambos, Elizabeth von Magnus, que es una mezzosoprano, que también ha trabajado en muchas de las grabaciones y aventuras discográficas que hizo Nikolaus Harnoncourt en su vida. Curiosamente, la familia más bien viene de Luxemburgo y de Lorraine. O sea, sí, el apellido de hecho es afrancesado. Y si se pronunciara, digamos, en estilo francés, sería una H un poquito más muda que la que se utiliza en Alemania. D'Arnoncourt sería un poco la cuestión. Sin embargo, pues ya en la pronunciación usual es Harnoncourt, ya más germanizada. Como dice José María, un gran comunicador, no solamente como músico, sino también como alguien que le gustaba hablar de la música, que deja libros, que tiene conferencias, que es un placer ver de pronto los ensayos que tiene Harnoncourt. Y ahí nos damos cuenta de esa personalidad, ¿no? Volcánica que tenía, ¿no? La forma de dirigir de él, además, es nerviosa, no era un director, vamos a decir, fino en el podio, pero qué forma de hacer música y de compenetrarse con los músicos. Y lo interesante también es cómo él abrió todo un movimiento que tuvo ramificaciones fundamentales a lo largo del siglo XX, con seguidores como, vamos a decir, o sucesores, que obviamente trabajaron en el mismo momento que él, pero que de alguna forma se alimentaron de la experiencia que él también había tenido. Su gran amigo y colega, por ejemplo, Gustav Leonard, ¿no? Que fue un gran músico también, clavecinista. Piensen ustedes en Tom Koopman, por ejemplo. Piensen luego en Inglaterra, en los en Trevor Gardiner. Pinnock, Gardiner, John Elliot Gardiner, Trevor Pinnock. Las ramificaciones llegaron hasta Estados Unidos. En fin, es interesantísimo todo este trabajo de Harnoncourt y que me parece, José María, que en una primera instancia, pienso yo que ante el fracaso en cierta forma, y quiero ponerlo entre comillas para no recibirlo tomatazos, de la música contemporánea respecto a seguidores, él trató como de hacer una especie de metáfora de lo que pasaba precisamente con el barroco, traerlo al presente y mostrar que muchas de las cosas y componentes de esa música del siglo XX estaban ya presentes en un repertorio anterior, que él estaba regresando a la luz y trayéndolo a un contexto. O sea, de alguna forma, la forma de hacer música nueva para Harnoncourt no fue entregarse a la música del siglo XX, sino entregarse a la música del barroco, desde sus orígenes hasta finales. Sí, y esa gran imaginación que él nos, por eso decía yo que nos abrió un mundo sonoro muy importante y donde se disipan muchas de las dudas de cómo habrá sido la interpretación en aquellos tiempos y sobre todo, como tú lo has dicho, o sea, poniéndolo a la par de la creación actual. Nunca pelearse con lo que se está haciendo en nuestros días, en la música, en el arte,
pero sí decir que, bueno, de todas las bases vienen de ahí y que la forma de interpretar esas bases, él estudió y él buscó, vaya, una búsqueda verdaderamente muy importante, o sea, ese trabajo musicológico de Harnoncourt es, junto con sus interpretaciones en disco y en concierto, lo más importante que nos haya legado. Sí, un director que, tú lo has dicho, digamos, su forma corporal de comunicarse con sus músicos y con el público no es precisamente la más bonita, pero ahí hay cientos de directores que a lo mejor no nos gusta cómo mueven los brazos, pero no se trata de eso, se trata del trabajo en equipo previo al concierto, de los ensayos, de entender la música, prepararla. Y Harnoncourt era un gran especialista en ello, en cómo hacerlo. En los primeros años, él dirigía desde el cello, de hecho, porque él tocaba la viola da gamba y el violonchelo, y en el Concertus Musicus él dirigía sentado con su violonchelo. Y los primeros proyectos, curiosamente, en disco, que además fue una relación de décadas con la marca Telefunken, que después se convirtió en Teldec y que pues en algún tiempo, en los años 90, fue adquirido este sello por Warner y que bueno pues así sigue esta marca alemana, pero que tuvo sus inicios en Telefunken. Lo primero que empezaron a hacer fue Purcell, que fue un compositor inglés, que uno pensaría en otra cosa. Y ya después, Ricardo, amigos, fue cuando llegó este proyecto verdaderamente histórico para la música y para la humanidad de grabar las cantatas de Johann Sebastian Bach en los años 70. A mí me parece que dentro de la historia del disco, por mucho que existan las colecciones de las sinfonías de Beethoven, las sinfonías de Haydn o de Mozart, las sonatas de ta, 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 lo más, digamos, una de las piedras de toque de la historia del disco en la música de concierto fue la grabación de las cantatas. Qué interesante que digas eso, porque estoy de acuerdo. Y la otra piedra angular que él también deja son las óperas de Monteverdi, que a mí me parece, Monteverdi es realmente el padre del barroco, o sea, desde mi punto de vista. Y de él se va a ramificar hasta Johann Sebastian Bach a través de todo el trabajo que hace en Venecia y de toda esa música magnífica que deja alrededor de San Marcos y la corte del duque de Venecia. Entonces, sin lugar a duda, se da cuenta de esa importancia seminal de estos grandes compositores. Lo de Bach, por tratarse algo inusitado, porque a pesar de grandes esfuerzos de otros grandes, digamos, músicos que abordaron Bach, pongamos por ejemplo Karl Richter o este Karl Munchinger, en realidad Harnoncourt destapa todo un mundo desde un punto de vista sorprendente, desde tiempos de mayor rapidez, mayor intensidad, cuando la música de Bach, y después vamos a ver también la de los clásicos, Mozart, Haydn, etcétera, pues se tocaba con ideas tradicionalistas, orquestas inmensas, tiempos lentos. Yo sé que hay a quienes les pueda gustar la música desde esa perspectiva, pero cómo cambia perfectamente el carácter cuando a esta música se le aborda desde otras perspectivas. Y así como todavía uno se encuentra a escépticos en el campo de la interpretación, vamos a decir, del clasicismo, incluso del barroco, con estas técnicas para generaciones como la mía, que realmente nos encontramos este trabajo desde niños. Es el ABC de la música, cómo debe de ir, desde mi punto de vista, en el barroco y en el clasicismo. Sí, sí, podemos disfrutar a Richter, hay a lo mejor algunas cosas interesantes ahí de profundidad también, pero con la volubilidad de los instrumentos antiguos, porque no es fácil interpretar los sacabuches, los cornos naturales, las trompetas, aún y con ciertos elementos, vamos a decir,
rústicos, si les gusta el término, encontramos un lenguaje tremendamente moderno, tremendamente a flor de piel. Y nos muestra también que el barroco era algo más que soniditos bonitos. Había drama ahí. Y en eso Harnoncourt fue uno de los grandes maestros. Sí, partiendo, como tú dijiste, de las óperas de Monteverdi, fue donde de alguna manera pues se abrió todo este mundo, o sea, se nos abrieron los oídos y los ojos ante la música barroca como debe de ser históricamente interpretada. Y mencionaste a Carl Richter, a Munchinger, también hay grabaciones que tengo yo ahí en LP de Hermann Scherchen haciendo Händel, haciendo un Händel elefantiásico un poco, pero bueno, en el caso de Richter era un gran organista y él hizo su grupo estupendamente bien, o sea, y bueno, no podemos decir que la interpretación de otros en los 60s y en los 70s, pues igual a Richter, pero el trabajo, sobre todo musicológico, histórico de Harnoncourt, junto con sus colegas, su esposa Alice Leonhardt, vaya, dio como fruto esto que nos han legado y que continúa con nosotros. O sea, el mundo discográfico, creo yo, aunque no viví, digamos, profesionalmente esa época en que salieron estos discos, sí puedo decir que el mundo del disco cambió absolutamente. En la época que todavía teníamos los viniles, los long play, eh, era absolutamente importante quizá tener esta gran colección de las óperas de Monteverdi al inicio y después las cantatas de Bach, que fue, imagínate tener toda esta cantidad de LPs en tu casa, o sea, era sí, honroso, pero honestamente ha sido una de las primeras grandes colecciones discográficas de gran importancia, sobre todo no solo por la música de Johann Sebastian Bach, sino por el carácter musicológico educativo que tiene. Escuchar estos discos es absolutamente una clase y una referencia para acercarse al barroco y a la música de Bach. Así que bueno, ya estaremos hablando de eso y sobre todo el trabajo que hizo discográfico a partir de ese momento con el Concentus Musicus de Viena y cómo después, digamos que la carrera de Harnoncourt empezó también a diversificarse. Él fue un estupendo director de ópera, pero vaya, mucha gente podría pensar que estamos hablando de grandes monumentos como el Orfeo o el Ulises de Monteverdi, las cantatas de Bach. Él era un gran intérprete de las operetas de Strauss y ahí están sus grabaciones. O sea, el Murciélago es una gran versión, el Barón Gitano, en fin, es muy curioso ver cómo él, en el espíritu vienés, ¿no? Adoptado, toma este repertorio Strauss, Lehár y lo lleva a los escenarios de una manera estupenda y también eso fue creciendo su carrera también en ese sentido, Ricardo. Interesantes esas ramificaciones, porque efectivamente, trazando, digamos, el registro de todas las cantatas de Bach, ese es un proyecto que comienza a principios de los 70s y se puso como objetivo el concluirlo en una década, o sea, hacia los 80s. Sin embargo, lo vino a terminar, creo, ya cercano a los 90, si mal no recuerdo, de acuerdo a las fechas de grabación de las cantatas. Y curiosamente, claro, al ser formado también Harnoncourt como un músico de orquesta, porque finalmente, aunque fueron pocos años cuando trabajó con la Sinfónica de Viena, le tocó ahí abordar repertorio, pues obviamente de corte más tradicional y del gran romanticismo alemán. Era natural que eventualmente iba a llegar a través de su aproximación del barroco a otros compositores. Hay que decir que uno de sus grandes éxitos como director de ópera y que sigue siendo como magistral, incluso si mal no recuerdo, hay todavía videos de esas producciones, su relación con Jean-Pierre Ponel y la ópera de Zurich.
dio como resultado el montaje de las 3 óperas de Monteverdi que quedan hasta nuestros días, que son el Orfeo, obviamente, que es la primera gran ópera de la historia, el regreso de Ulises a su patria y la coronación de Popea. Imagínense usted lo que debió de haber sido esas legendarias producciones y ejecuciones. A partir de ahí, su relación con Zurich fue continua, prácticamente hasta el final de sus días. Y con ellos comenzó a abordar la música de Mozart, las óperas de Mozart. Eventualmente llegó a grabar todas las óperas de Mozart también para el sello Telefunken del Teldec, vamos a decir. Eh, Eventualmente abordó las sinfonías, por supuesto, de Mozart, las sinfonías de Haydn. Empezó a trabajar también con Beethoven. Y qué curioso porque un Harnoncourt ya veterano, en 1990 aproximadamente, da un golpanazo tremendo en el mundo de la música al mostrarnos realmente a un Beethoven revolucionario. No el Beethoven de la tradición romántica de interpretación que arrastra a lo largo del siglo XX, sino uno que nos mostraba a un Beethoven más nervioso, más iconoclasta, y que en mi opinión sigue siendo uno de los grandes, grandes ciclos de las 9 sinfonías de Beethoven. Por supuesto, alrededor de eso abordó todos los conciertos, además haciendo grandes colaboraciones con otros músicos brillantes. Entre todas estas colaboraciones, entre Harnoncourt y otros, nos vamos a topar grabaciones con Friedrich Hulda, por ejemplo, otro gran iconoclasta. Nos vamos a encontrar trabajando con Guidon Kremer, con Rudolf Buchbinder, en fin, con una playa de grandes, grandes artistas. Y vaya que nos ha dejado pues un abordaje incluso al romanticismo alemán que prácticamente no tiene lunares. Abordó incluso Bruckner, decidió meterle mano a Dvorak, a Smetana, empezó a darnos una visión muy interesante pues de toda esa música europea central que en sus manos parecía adquirir otros tonos, José María. Sí, y bueno, tú lo que has comentado es interesante porque ya el desarrollo de su carrera como director, tanto en el foso, en la ópera, como en el escenario de los conciertos, no solo se circunscribió a su Concentus Musicus, con el que trabajó hasta el momento en que él decidió retirarse, pocos meses antes de morir, 2016, sino que empezó a florecer con la Filarmónica de Viena, con la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, con de todas estas orquestas, sobre todo su gran relación discográfica y en los escenarios, en giras con la Orquesta de Cámara de Europa. Y pues sí, es muy importante, muy interesante ver este desarrollo como director, como intérprete, como musicólogo, en todo lo que él estaba haciendo. Y tú mencionaste, por ejemplo, ese disco con Friedrich Gulda, donde tocan el concierto doble de Mozart para 2 pianos, donde el segundo piano lo toca Chick Corea. O sea, es verdaderamente increíble, y la colaboración con la Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. De hecho, ese es uno de los discos que yo recuerdo cuando empecé a trabajar en la radio, que estaban en nuestro acervo. Ese concierto, y que venía también una obra de Chick Corea, y venía, me parece, una de Gulda, vaya, de complemento, pero vaya, la interpretación de ese Mozart es luminosa, es muy, muy bella, con un gran mozartiano que era Gulda y con un jazzista y estupendo músico que es Chick Corea. Así que, vaya, todo eso, su relación con Guidon Kremer en la grabación del concierto de Beethoven, en donde utilizan esta cadena que me parece que es de Schnittke, del concierto de Beethoven, en donde eh, no lo recuerdo bien, no lo tengo en la mente, utilizan piano, utilizan timbales, utilizan toda una cantidad de cosas fantásticas. O sea, Harnoncourt sí tenía sus ojos en el pasado, pero el ver el pasado permitía ver en el futuro de una forma instrumental, de la práctica instrumental, como muy pocos músicos lo logró en el siglo XXI.
Por eso insistimos que es tan importante poner un acento en el nombre de Harnoncourt, porque esa vista al pasado le permitía tener una visión muy, muy moderna, muy futurista de la música y sus posibilidades. El ganarse el respeto de las grandes agrupaciones orquestales también pues, era significativo, pero pues estábamos hablando ante un músico superior, ¿no? La Filarmónica de Berlín también estuvo entre las orquestas que dirigió en los últimos años y como que estas orquestas fueron también flexibilizando la visión musical que tenían respecto a potenciales ajustes también en la forma de abordar a la música de un director a otro, ¿no? Cuando los dirigía Telemann, pues con el estilo tradicionalista, ¿verdad? Usual, pero con Harnoncourt se encontraban con pues toda una variedad de conceptos de interpretación, de un abordaje distinto a la música. Y curioso, José María, porque esas ramificaciones de Harnoncourt se escuchan incluso hasta en esfuerzos actuales, por ejemplo, las sinfonías de Beethoven dirigidas ahora por Yannick Nézet-Séguin en Deutsche Grammophon, esa nueva grabación que no le ha gustado a todos, a otros sí, pero el caso es que él trata de utilizar una forma de aproximación que definitivamente viene también de esencia historicista, obviamente con orquesta moderna. Y esas pautas las establecieron personajes como Harnoncourt, cuando abordaban la música, digamos, de los periodos barroco, clásico, romántico, con orquestas. Pedían eliminar el portamento, trabajaban con las orquestas para acentuar más las frases, en fin, una serie ahí de elementos, incluso ocasionalmente seguían introduciendo uno que otro instrumento antiguo para darle a la textura un cierto colorido sin que toda la orquesta fuera de instrumentos antiguos. Y eso lo hace muchas veces en grabaciones que hace con la Europe Chamber Orchestra, que eso fueron colaboraciones magistrales sin lugar a dudas. Sí, pues creo que el hablar de este hombre y sobre todo de lo que llegó a ser, ya mencionaste Dvorak, Smetana, Bruckner, ¿no? Bruckner, honestamente, yo no soy Bruckner humano, pero de alguna manera no puedes decir que no, si te quieres, bueno, no es que sea especialista, pero si nos dedicamos a esto, tienes que sumergirte en las grabaciones de compositor que, aunque no sea tu lado, tienes que escuchar, tienes que entender, y en mi caso tengo que escribir acerca de él. El descubrir, por ejemplo, el Bruckner de Harnoncourt me pareció también un mundo absolutamente distinto a lo que uno había escuchado. Por supuesto, estas grandes, no sé, columnas sonoras que nos propone Bruckner, estas arquitecturas verdaderamente impresionantes, traducidas en un lenguaje, sí, impresionante, pero con esos detalles, esa transparencia del lenguaje, de la interpretación. Yo la verdad es que yo lo he privilegiado mucho y llegó hasta momentos, como el que lo comentaba cuando estábamos planeando este podcast, llegó hasta George Gershwin antes de morir, o sea, algunos años antes de morir. Él llegó a hacer Porgy and Bess, la gran ópera de Gershwin, la llegó a hacer en vivo y así fue grabada por la RCA, que también eso es muy nadie entendido y nadie lo ha revelado porque si fue decisión de Harnoncourt o fue decisión de Warner. Después de tantos y tantos años de relación muy feliz entre Warner y Harnoncourt, de repente se acabó y firmó con RCA. Y donde, bueno, con RCA también hubo un interesante legado discográfico. En mi caso, me encanta el Mesías que grabó con RCA. Lo hizo también en Teldec, pero el de RCA me parece una gran versión. Y todas estas cosas, hizo nuevamente la cuarta y la quinta de Beethoven en RCA con Concentus Musicus. Y pues ahí está el Gershwin y también ahí está un disco delicioso de valses, o sea, de valses típicos vieneses, que
pues también ese tipo de cosas, fue coronado, 2 veces protagonizó, dirigió el concierto de Año Nuevo en Viena, y que está grabado bien por Teldec, cosa verdaderamente fantástica, porque cambió todo la perspectiva de lo que es hacer un Más Bienes con la Filarmónica de Viena en ese concierto que es, vaya, un asunto mediático importante, y nada que ver, por ejemplo, perdón que meta mi cizaña, pero nada que ver con lo que hizo Dudamel, ¿no? Que no creo que lo vuelvan a invitar, no creo. Pero digo, de este tipo de directores haciendo música a ese nivel, pues ahí tenemos afortunadamente las grabaciones y en muchos casos los videos. Muy interesante porque efectivamente fue un gran director de ópera. Aborda, por ejemplo, Fidelio de Beethoven, hay versión también. Le interesa, por ejemplo, esa ópera romántica alemana inicial. Hace una estupenda grabación de Der Freischütz de Weber también. Eh, Graba, por ejemplo, Genoveva de Schumann, la única ópera que compuso Schumann y que, pues, básicamente nunca se le ha pelado, salvo algunas grabaciones discográficas. Bueno, pues uno de los que nos dio una versión tratando de subrayar que efectivamente Schumann sabía lo que hacía dentro de sus contextos dramáticos, pues es esa. Graba obviamente operetas de Strauss, como ya lo comentaba José María. Aborda Alfonso Undestrela de Schubert, una de las óperas de Schubert ahí olvidadas, incluso está en un set de música con la Filarmónica de Berlín, en donde están todas las sinfonías de Schubert completas, esfuerzo que ya había logrado años antes con el Concertgebouw y que pues ahorita que empecemos a abordar grabaciones, al menos de Tutti Frutti, para que nos demos cuenta de ese legado tan magnífico de Harnoncourt, pero llegó incluso hasta la ida de Verdi. O sea, y, y eso muestra también las inquietudes de Harnoncourt, que quizá no abordó Harnoncourt. O sea, qué cosas quedaron, digamos, abiertas a encontrar una interpretación suya, porque finalmente la vida no te da para todo. Imagínense, pues ya con Bach y con los barrocos tienes, ¿no? Para toda una vida. A mi juicio, por un lado, no se metió prácticamente con el repertorio francés. ¿Por qué razón? No sé si consideraba que ya se estaba haciendo muy bien desde otras perspectivas o simplemente una laguna de su gusto o conocimiento. No abordó Rossini, me habría encantado, porque a lo mejor hubiera él encontrado un aspecto de Rossini más revolucionario, que sí lo tiene, porque de hecho fue un innovador para la música operística de su tiempo, y habría sido interesante el verlo tratado desde otra perspectiva. Y por otro lado, seguramente muchos suspirarán su no abordaje a Wagner, cuestión que yo también desconozco, y aquí me voy a atrever a decir, con perdón de nuestros amigos wagnerianos, que si hay un compositor que realmente necesitaría una visión estilo Harnoncourt de refrescar, sería Wagner, que se le toca con demasiada reverencia tradicionalista y hay demasiados ejemplos de ello a lo largo de la historia. Sería interesante ver desde otra perspectiva ese abordaje en muy humilde opinión. Fíjate que aquí estoy revisando algunas notas acerca de Harnoncourt, y aparentemente lo único que dirigió en concierto, parece, es el Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolda. Es lo único que hizo, pero no lo llevó al disco. Y en el caso, por ejemplo, tú decías el repertorio francés, sí dirigió Carmen de Bizet, que debe haber sido pues fenomenal haber escuchado esa Carmen, y también la duquesa de Gerolstein de Offenbach. En ese sentido, bueno, sí tuvo estas aproximaciones, por ejemplo, también el Barba Azul de Offenbach, también hizo, sí, también, eso creo que sí está en disco, la Perrichole de Offenbach,
pero digamos el repertorio orquestal, lo que tú te debes de referir francés, pues sí, no lo tenía quizá en su gusto. Y también está bien, Ricardo, porque luego vemos a muchos directores que lo hacen todo y hay algunos que son muy buenos en todo y hay otros que deciden que no, son buenos en algo y que además se quieren extralimitar buscando estos mundos sonoros, como en el caso de Harnoncourt, en Dvorak, en Smetana, en la opereta. Vaya, a mí me parece sensacional, pero también veo aquí que hizo Bartok, hizo Alban Berg, entonces no se limitaba de repente, pero esto no fue desde joven, ¿no? Ahora quizá los tiempos que vivimos es distinto, ahora desde muy joven ya lo quieren dirigir todo, está muy bien, ¿no? Pero es el típico caso de un artista en toda la extensión de la palabra que va haciendo un proceso de crecimiento humano y artístico a la par. Entonces, vaya, tuvieron que pasar todos esos años para que accediera al Concertgebouw, a la Filarmónica de Viena, a Berlín, a dirigir este tipo de repertorio. No lo hizo de principio, o sea, estaba él muy, muy enfocado en ciertas cosas y de pronto empezó este gran crecimiento que pues nos ha legado un artista verdaderamente fabuloso. Y yo, pues dándome una vuelta por todos estos discos, me doy cuenta que tengo muchos discos de Harnoncourt, varios se quedaron ahí, el Fidelio de Beethoven está ahí, las sinfonías de Schumann se quedaron ahí, los conciertos de Schumann, ahorita me acuerdo, también se quedaron ahí, con Argerich y con Guido Mer, que es verdaderamente también es ese encuentro del mundo con Argerich, Marta Argerich, o con, haciendo su trabajo como siempre hemos escuchado, y con esta sonoridad un poco más cercana a lo que era el romanticismo, digamos, en la interpretación históricamente informada. Es muy interesante y no estoy seguro, yo creo que sí lo es. Es la primera grabación de la cuarta de Sinfonía de Schumann en donde se utiliza la versión original, en donde Schumann utiliza una guitarra en el segundo movimiento. De hecho, hay dos versiones, la versión original y la versión que todos conocemos de la Sinfonía de Schumann, la cuarta. Pues bueno, hagamos un recorrido ahí random por grabaciones. Yo tengo también muchas. Y para, digamos, iniciar, pues aquí está, por ejemplo, Heinrich Ignaz Franz von Weber, este compositor del barroco alemán temprano, que por supuesto, o de la primera etapa del barroco, no tan temprano, pero de la primera parte. Y hay otro disco de estos en Archive, de la Deutsche Grammophon, que es el que yo comentaba al inicio de este podcast. Pero en Teldec nos da algunas otras obras sacras corales con el Concentus Musicus. Por cierto, por ejemplo, trae solos de violín de Alice Harnoncourt, eh, gran músico también y esposa de Harnoncourt. Kurt Equilus, tenor, que también, por cierto, acaba de morir hace poco y fue el gran tenor de las grabaciones de Bach, de Harnoncourt. Max van Egmond, Jacques Billisech, por poner unos ejemplos de algunos de los solistas que ya aparecían desde los 60. Esta grabación es del 67. Yo recomiendo mucho esas versiones con Bieber de esos años. No sé si tengas tú, por ejemplo, algo de Purcell, pero miren esto. Esta es la que decía José María. Es una chulada. Digo, son unos cuantos, no tengo yo, la verdad, la edición completa, tengo algunas grabaciones de las cantatas, sí son fundamentales. Algunas son con Harnoncourt, por ejemplo, y efectivamente vienen del 72 al 73. Es muy interesante, José María, porque el sonido del Concentus de los 60s y 70s tiene todavía un cierto elemento, vamos a decir, crudo, ¿eh? O sea, en la cualidad sonora, no en la interpretación. Y después se va a ir refinando como lo van a ir logrando muchas de las grandes orquestas o bandas de instrumentos antiguos, por poner un
un ejemplo, The English Consort, que es una magnífica orquesta también, la de Trevor Pino. Y claro, son sinónimos de interpretación y de calidad. El día de hoy el Concertus Musicus pues es una gran orquesta barroca que está por cumplir sus 70 años. Y pues bueno, artistas como Paul Eastwood, el gran contratenor inglés, Kurt Ekelus, en fin, como decías tú, José María, eran relaciones de trabajo, casi de complicidad, de amistad. Muchos de los cantantes que aparecen aquí van apareciendo a lo largo de todos los volúmenes. Algunos son dirigidos por Harnoncourt, por cierto, pero en otros casos cede la batuta a Gustav Leonard, ¿no? Y esto es interesante porque ahí se ve un poquito. Pues esto habla también de, no era un hombre de egos, y su abordaje de música se va haciendo a lo largo de su vida, no que desde joven era ahí el wunderkind que se dice que era ajonjolí de todos los moles, pues no es cierto. Uh-huh. Pues hemos mencionado mucho las cantatas, tú tienes la edición del año 2000, y tengo que revelar aquí que yo en el año 94, yo fui gerente de producto clásico en Warner Music, en México. Y pues una de mis tareas, quizá durante todo el tiempo que yo trabajé ahí, lo importante era que sacáramos disco de oro de Los Tres Tenores en Los Ángeles. Pero cuando a mí me mandaron, pues es que es cierto, esa fue mi labor, y de hecho cuando se consiguió en ventas disco de oro en México para Los Tres Tenores, ese yo puse mi renuncia. Ya, ahí tienen su disco de oro, yo ya me voy a hacer lo que más me gusta, que es hacer conciertos, hacer radio, etcétera. Pero bueno, cuando yo estuve ahí, acudí a la convención de todos los managers del mundo de Warner Clásico en Londres. Y ahí se hizo una reunión especial porque se iba a lanzar por primera vez en disco compacto la colección de las cantatas de Harnoncourt, o sea, de Bach con Harnoncourt. Y se tenía que hacer un plan especial de marketing, porque no es nada más sacar un disco y ya, o sea, para eso trabajamos nosotros, para ver cómo vender ese material. Y yo me alié, se los comparto porque la verdad esa historia me gusta mucho contarla. Yo me alié con mi colega Ángel Romero, no el guitarrista, label manager en Warner Music España, que hicimos una muy buena amistad. Y de hecho, yéndome de Londres, en esa ocasión me fui a España, a Madrid, 2 días a ver cómo le íbamos a hacer Ángel Romero y yo para, pues, de alguna forma convencer a nuestros jefes que valían las penas las cantatas, valían la pena las cantatas. Así que Ángel Romero y yo hicimos esta colección que se llama Lo mejor de las cantatas. Y cuando llegamos con este concepto, que bueno, la portada es de mi colega Ángel, allá en España, vaya, yo llegué a México y le dije a mi jefa española bien, y que hasta la fecha pero muchísimo, yo le dije, mira, es que las cantatas, y me dice, es que esos son muchos discos, es que a nadie le interesa, es que tienes que inventarte algo para que se venda. Y le dije, ya tenemos la solución, mi colega Ángel y yo vamos a hacer una recopilación en 2 discos de lo más bonito, lo más así, lo más asado, ¿no? Entonces me dice, pues vendemos 20 discos, y le dije, pues vamos a ver. De vendimos aproximadamente 25,000 unidades. Ya no estaba yo en Warner, pero yo sí alcancé a sacarlo. Y yo estoy muy orgulloso de este disco porque es obra de mi amigo Ángel Romero y de un servidor que les está platicando aquí. Y la selección hicimos Ángel Romero y yo. Entonces esto se vendió en España y se vendió en México, nada más. Y era como la introducción para vender la colección de las cantatas de Bach. Ya no sé cuánto vendieron en esa ocasión, creo que salió en el año 95. Y la que tú tienes es del 2000, o sea, ya cuando se hizo, pero la colección completa Bach, que hizo el deck, no de las cantatas, sino de todo el repertorio, creo que con Tom Coleman, con todos los artistas de Warner. Así que bueno, yo le tengo mucho cariño a estas cantatas
Y por supuesto, mira, pues aquí está el Orfeo de Monteverdi, todavía es de los primeros Teldec, los años 80. Me parece que pues es una maravilla y esta es referencia definitivamente del Orfeo de Monteverdi. En ese canta Araiza. No, aquí canta Berberian, por cierto. Oh, O sea, es una cosa, sí. su esposa, bueno, la esposa de Luciano Bello, aquí canta Katy Berberian. No, este álbum debe de ser del año que canta Equilus, debe de ser, bueno, no sé de qué año, debe de ser de los 80, pero ya es de la antigua Teldec, cuando apenas ni siquiera la había comprado Warner, ¿no? Porque los logotipos de Warner, no sé qué año sea, pero no, aquí no canta Lisa, no dice, o no encuentro el año de que se publicó, pero así aquí dice 1985 es este álbum. Bueno, pues hablando de óperas de Harnoncourt, miren, aquí está este ejemplar de su ciclo Mozart. Esta es la flauta mágica de mediados de los 80s, igual del Teldec viejo, ¿verdad? O sea, ahí está ahí. El Teldec original, por decirlo. Original. Y la verdad, este ciclo Mozart me parece muy bueno. Yo creo que es un gran ciclo. Generalmente no lo colocan necesariamente en los primeros lugares de los ciclos de Mozart, pero siempre como uno que debe de estar ahí como complementario. Pero, por ejemplo, la versión de esta flauta mágica es fabulosa. O sea, no hay errores, digamos, en el reparto. Edita Gruberova, Matti Salminen, Hans-Peter Blochwitz, Thomas Hampson, en fin, Bárbara Bonney. O sea, realmente es un gran disco. La única cuestión es que él decide utilizar una narradora para los diálogos, que la verdad es que si no le entiendes al alemán, no te interesa seguir la obra, no es necesario tener todo el diálogo ahí de la flauta mágica, es una salida posible. Unos años después de ese trabajo alrededor de Mozart, viene por supuesto que pues fue un hit. De hecho, este ciclo Beethoven, José María, vendió millones en su momento. Si mal no recuerdo, yo había leído recientemente que llegó a vender creo que 3 millones de copias a nivel mundial, que para términos de música clásica es pues, algo sobresaliente. Pero básicamente es un ciclo revolucionario, como lo comentaba hace unos momentos. Bien manoseada, porque otra cosa no solo es el disfrute del melómano que somos yo, sino que también para nosotros son instrumento de trabajo y también está manoseada mi versión, pero lo que es importante decir, esta es del año 1991. La de Gardiner salió hasta 94 y solo antes, en este tipo de práctica históricamente informada de interpretación, está la de la Hanover Band, Londres, con Roy Goodman, o pues como que pasó de noche, o bueno, en realidad sí es la versión y pues obviamente punta de lanza para todas las demás es esta, que es una verdadera maravilla, y después vino con el Concertgebouw las de Schubert, que quizá no tuvieron el éxito exactamente, no tuvieron, esa ya es la versión de Warner y esta todavía es Teldec, ¿no? Porque Warner pues ha hecho una cantidad de curgitamientos de su repertorio discográfico, le ponen la etiqueta que me les acomode para hacer discos. Más o menos las portadas tratan de hacerlas similares, pero no, no salió tan bien en ventas, pero es muy bonita, muy Fabuloso bonita disco, versión. fabuloso, fabuloso. La Sinfonía 2, la Sinfonía 3, la Sinfonía 6 son de mis favoritas de esta colección. Bueno, la 9 a mí me parece fenomenal porque aparte él decide tomar todas las repeticiones de la obra y nos persuade de que si se hace bien, claro que es posible hacerle todas las repeticiones a la grande. La octava también tiene una muy oscura interpretación, de hecho es un Schubert de más claroscuros que el Schubert así más bello, inocente. Es interesante porque nos da otra visión de
gran compositor. Decías tú Yo de Bruckner. quisiera, Ah, sí. perdón, antes yo quisiera una cosa, lo único que a mí no me gusta es muy reverberante la grabación. Eso es lo que no, a mí no me termina de gustar, pero bueno, esa es mi apreciación. Es muy reverberante, no se puede apreciar muy bien cada uno de los detalles gestales para mi gusto, aunque la versión en sí es estupenda. La técnica de grabación no me gustó tanto, pero también la novena sinfonía de Grande, pues era mi favorita hasta que llegó la nueva de Blomstedt, que se acaba de publicar. Ahí pues bueno, ya la desbancó a la de Harnoncourt y yo me quedo con esta nueva de Blomstedt y Berlín, que es verdaderamente espectacular, o sea, bueno, en fin, Bueno, nos decías de Bruckner. eh, yo sé que no eres bruckneriano, para mí es un compositor que lo conocí en mi niñez, pero la verdad fue creciendo mi afecto por él. Hasta los 90 finalmente me entró en la cabeza. Bueno, esta novena de Bruckner es muy buena, es con la Filarmónica de Viena, de estos esfuerzos que hace en la parte, digamos, final de su carrera o en la recta final de su carrera, y, e incluso nos da la música que existe del cuarto movimiento. Pues nos damos cuenta perfectamente que Bruckner siempre tuvo en la mente el concluir la sinfonía. En la interpretación tradicional de los movimientos, les encanta alargar el adagio como si fuera el final estilo mahleriano, y pues nos damos cuenta pues que esa no es la intención de Bruckner. Y lo que queda de la música, si bien es evidente que Bruckner hubiera hecho ajustes y pulimiento como lo hacía con prácticamente todas sus sinfonías, pues es de una calidad, a mí me parece, bastante visionaria, y es una pena que no tengamos completo el final. Sin embargo, Harnoncourt, perdón, nos ofrece la alternativa de decir, ahí están los fragmentos que hay del final, y él dice, es válido hacer una versión de la novena en concierto con esos fragmentos finales sin tener el trabajo de unión que han hecho algunos musicólogos en la actualidad. Y que a mí me fastidia horriblemente. Ese final de William Caragan de la novena de Bruckner es espantoso. Pero bueno, cada quien, sus cosas, ¿no? Y pues sí, yo también aquí pues es que tengo una gigantesca cantidad. Mira, también tengo la tercera de Bruckner, pero este es en Teldec. Este es un muy bonito de la Sinfonía Wagner. Es un muy bonito disco, o sea, lo tengo que reconocer. Me encanta esta versión y por supuesto ahí están las óperas, como tú tienes La Flauta Mágica, aquí está el Don Giovanni con Thomas Hampson, Barbara Boni, está la Gruberova, ¿no? Hans-Peter Bloschwitz, Roberta Alexander como Doña Elvira. Este es un discazo, este es verdaderamente fabuloso y aquí a Hampson en Finca d'Albino se le va el aire, pero obviamente no es en vivo la grabación, es en estudio, pero se le va el aire. Es muy difícil que en esa área, ¿no? Mira, ese qué bonito con la Bartoli, ¿no? Uy, sí, no, y este es Armida. bellísimo. Armida de Ujú. Haydn, también mostrándonos como diciendo, a ver, a ver, a ver, a ver, Haydn hizo ópera, y si se hace bien, es buena ópera, ¿no? Y esta es una ópera muy, muy, muy interesante. O sea, que vale la Ujú. pena escucharse. Sí, y ahí está el rapto en el Serrallo también. Este es con Zurich, de las producciones que habíamos comentado con Ponel también. Y pues es encantado también con Thomas Hampson, que es Bodas de Fígaro, y Charlotte Margiono, la Barbara Boni, Petra Lang, Anne Murray, Kurt Moll, o sea, multiestelar y hermosa, hermosa versión de Bodas de Fígaro entre, Esta pues es la obviamente otra están las bodas. sinfonías de Haydn, que esas con Rolando, ¿no? No, esta la graba del Festival de Salzburgo, Ah, allá es cierto, sí, claro. con Netrebko y Lebrando D'Arcangelo. Un reparto que promete mucho. Es una versión muy extraña, es como del Harnoncourt eh, más amanerado, o sea, caprichoso. Siempre es interesante. Yo nunca he escuchado algo de Harnoncourt que realmente uno diga, esto no vale la pena.
O sea, pero creo que es muy distinta a la que tú mostrabas ahí. Me parece que es mejor versión esa que tú tienes que esta. Sin embargo, bueno, colaboraba con los grandes artistas de su tiempo y eso es indiscutible. Sí, perdón, la de Rolando Villazón, las óperas de Mozart es con Yannick Nézet-Séguin. Este es con Conserje Bau y es versión de estudio, que esto está muchísimo más cuidado, y también la de Don Giovanni. Son dos estupendas versiones de estudio, a diferencia de la que tú tienes, que es en vivo. Y pues de otras cosas que me fui encontrando por ahí, está Mendelssohn, El sueño de una noche de verano y Ah, la muy primera noche de bueno. Walpurgis. Sí, este es muy bueno. Ese yo lo Yo que tengo, soy sí. yo que soy anglófilo, yo sí me peleo porque, bueno, ponen los textos de Shakespeare en alemán, pero bueno, a mí me gustan Bueno, más en inglés y creo que a Mendelssohn le gustaban en inglés, entonces, pero también, pues, vaya, el apego quizá de Harnoncourt a su idioma está perfectamente bien, de todas maneras es una gran versión. Y por aquí, pues mira, también esta colaboración con Buchbinder, los dos conciertos de Brahms, no es para todos y no es precisamente para mí. No, Buchbinder toca genial. A mí el acompañamiento no termina de convencerme, también es con el Concerje Bau, pero pues esta sí me gusta, que es la novena de Dvorak, desde el Nuevo Mundo con Harnoncourt y el Concerje Bau. Esta sí me gusta y viene El Duendecillo del Agua. Es un gran disco que honestamente a mí me gusta de repente escuchar. Y también por ahí está la octava, me parece, de Dvorak. creo que grabó la séptima y la octava también, o sea, las 7, 8 y 9. No sé si tengas tú las sinfonías de Brahms, yo las tengo, nada más que no me la traje aquí, con la No, Filarmónica de Berlín. Y no sé qué te parezca a ti el Brahms de Harnoncourt. No me acaba a mí la verdad, de convencer su Brahms como el Schubert o Beethoven, que ahí sí soy totalmente convencido, y ni se diga Mozart, Haydn, que también grabó las sinfonías de Londres y otras tantas de Haydn, espectaculares. Pero básicamente a mí su Brahms nunca me ha llegado a mí a convencer o a terminar de convencer. no, tengo los conciertos nada más, y tengo las de Schumann, que ya comenté, esas sí me gustan, y tengo, insisto, la versión, comparar en dos discos distintos de Harnoncourt, la versión original de la cuarta y la versión revisada y estándar actualmente, es súper interesante. Pues bueno, no, tengo esta que es muy curioso para mí. Yo que soy anglófilo, no estoy muy de acuerdo con el Sansón de Harnoncourt, pero bueno, aquí está. A mí me gustan más los ingleses como hacen a Händel, pero vaya, es importante. También está Robert Alexander, necesitaba tener a un tenor inglés, como lo es Anthony Rolfe Johnson. Así que bueno, esto es con el Concertus Musicus de Viena, y en el repertorio Bach, aquí está La Pasión según San Juan, y está el muy hermosa grabación para mi gusto del Oratorio de Navidad, que me encanta, y también se me olvidó por ahí la muy hermosa versión de la Sinfonía en Si menor. De la misa. Perdón, sí, de la Misa en Si menor. No sé qué dije, pero bueno, la Misa en De Si la menor. sinfonía, creo. La Misa en Si menor de Bach, Sí, perdón. no, Ahorita se nos van a venir en el minuto no sé cuántos dijo que desde la Misa en Si menor, ¿no? fe de ratas. De rata. Antes de Pero, que digan que en el minuto, y si quieren decirlo, también díganlo, pero en la caja de comentarios de YouTube, por sí. favor, para que conste en el acta. Bueno, para que vean que no editamos todo lo de este programa. Así Así que, es. pues bueno, creo yo que ya es para cerrar, digamos, este podcast. Es evidente el concepto en el cual tenemos tanto José María como yo a Harnoncourt. Ya toda esta playa de grabaciones, y no pusimos todas las que tenemos con él, Ujú. eh, hablan de una admiración o aprecio, gusto por su obra en este campo de la dirección de orquesta, de su aproximación al barroco, al clasicismo, al romanticismo, incluso hasta nuestros días. Entonces, lo que es sin lugar a duda un hombre provocador,
pero como lo había yo comentado en algún otro programa en donde han salido a colación una que otra de sus grabaciones, siempre José María con una inteligencia. Y eso es lo que yo me quedo con Harnoncourt. Aparentemente un hombre además que cuando lo escuchas en conferencias, porque hay varias, de pronto hay algunas en discos, de pronto puede ver algunas en YouTube, se notaba esa pasión de comunicación por la música clásica, ¿no? Y eso creo que lo pone por encima de muchos, vamos a decir, que abordan la música de una forma meramente técnica, rápida, relojito. Es incluso a la Filarmónica de Viena aceptando que se aviente su exégesis al respecto de la música que van a tocar, ¿no? Algo que no siempre es del agrado de todas las orquestas, pero pues que llegara Harnoncourt a tratarte de convencer sobre ciertos elementos de la interpretación en base al conocimiento histórico musical, pues obviamente era delicioso. Y bueno, solo eso es producto de, como tú lo dices, de la inteligencia de un gran artista, de un historiador, de un musicólogo, porque honestamente hay que decirlo, aunque son orquestas muy bellas y todos reconocemos la cara bonita de las orquestas, Viena y Concertgebouw son dos huesos muy duros de roer. Son orquestas sí sofisticadas, pero también muy complicadas en su organización. eh, Algo no les gusta, inmediatamente levantan la ceja y se voltean. Y el hecho de que hayan trabajado con este hombre, pues nos da pie a pensar lo gran artista que fue Harnoncourt, que decía yo, murió en 2016. Él anunció unos meses antes que se retiraba y pues de alguna manera, bueno, pues nos dejó este legado discográfico en video y obviamente también en sus libros, así que a las nuevas generaciones revisen el legado de Harnoncourt. Es muy importante conocerlo, estemos de acuerdo o no con sus interpretaciones, hay que revisar a Harnoncourt para saber la visión que él tenía. No es que él la tuviera, lo que nos descubrió de toda una época y de todo un repertorio importantísimo. Muchas gracias, José María. Gracias, amigas, amigos. Los esperamos la siguiente semana en otra emisión más, en otro podcast de A Dos Voces con más de la mejor música. Gracias, hasta pronto.